Hoy es 10 de febrero del 2022. Esta es la lección número 2, semana 1, curso de Comunicaciones Eléctricas 1 del primer semestre de 2022. Este, Me preguntan que si los temas del curso, como los estamos dando, siguen algún orden en particular. Les comento, voy a usando acá el temario del curso, ¿verdad? La carta del estudiante. Eh, Estos son los temas que tenemos. Entonces, me preguntan, bueno, si bien es cierto, hay una bibliografía, ¿verdad? Donde el libro, digamos, de texto inicial es el Hiking, ¿verdad? Sin embargo, hay otros libros que están por ahí. Eh, no hay un orden tan estricto como el que uno encuentra a veces en cursos como, qué sé yo, si ustedes recuerdan CC, hace rato pasaron por ahí, pero por ejemplo, un curso como CC, usted agarra el libro, ¿verdad? Y es directo el asunto, ¿verdad? Es absolutamente directo el orden de temas. Eh, Aquí no. Entonces, les comento. La primera parte de generalidades de sistemas de comunicación es un revoltijo. Aquí sí no les voy a decir que hay un libro de texto. Esto está de todo lado. Entonces, esta parte no. Esta parte del todo no les podría decir. Por ejemplo, el 1.1, estructura general y requisitos, eso está casi en todos los libros, generalmente en la parte introductoria, con diferentes enfoques. Tenemos que hablar, hoy entramos a esta parte acá. Eso está en casi todos los libros, Hiking lo tiene. Okay. Unidades logarítmicas. Eso en libros de comunicaciones generalmente ya no viene porque se asume que es algo aprendido, pero la experiencia nos ha dicho que hay que verlo aquí. Entonces, lo vamos a ver algunos casos y demás. Entonces, esa parte sí la vamos a repasar. Y eso no viene en libros de comunicaciones. Generalmente eso es como un conocimiento básico de otros lados. Sin embargo, vienen que es relevante. Al menos yo no lo recuerdo. Entonces, eh, no hay, no está por ahí. Esto generalmente viene en las introducciones, pero a veces, no sé, a veces los libros son curiosos. No sé si es que los escribe gente muy inteligente y piensa que son conceptos demasiado obvios y esa cosa que le empiezan a uno a hablar de algo y como que no se lo han definido, ¿verdad? A veces viene, a veces no. De igual manera esto, a veces hay libros que ni siquiera hablan de redes, de topología, arquitecturas, otros sí. Entonces, ahí hay como un collage que viene de un montón de lados. De igual manera, medios de comunicación generalmente se aborda, pero creo que, por ejemplo, Hiking me parece que no lo hace. Es igual aquí toda esta parte, tecnologías, aplicaciones, espectro radioeléctrico y legislación, eso sí no está en ningún libro, eso lo vemos amparado, digamos, a la realidad nacional. Entonces, ningún libro de los que hay que son escritos y generalmente por gringos, ¿verdad? Además, hablan de la realidad hacia Costa Rica, pero nosotros sí lo cubrimos. Entonces, esa primera parte, absolutamente, ¿verdad? Es como que no, ¿verdad? Si ustedes ven, muchas veces yo en las presentaciones um, tengo referencias, a veces son referencias de las imágenes nada más, que quedan por ahí. A veces sí hay referencias de libros. Entonces, es variable, ¿verdad? De hecho, en esta yo no recuerdo que hayan referencias así muy específicas de libros, una que otra, pero en futuras presentaciones generalmente sí están más referenciados. Y ahorita así como chequeando ahí medio rápido, no encontré referencias específicas de libros, porque es como conocimiento tan, tan tomado, perdón, de partecitas y cosas que uno ya conoce, que que es complicado referenciar a veces por una cosita. Sin embargo, bueno, y trataré ahí de afinar lo que se pueda. Ahora, en contenidos posteriores, vámonos por acá.
Por ejemplo, esta parte de variables y procesos aleatorios, que es todo como un repaso de proa, esa sí está muy referenciada, esa es muy bastante de hiking. Eh, Podría decir que en buena parte es así una lectura casi directa, pero ustedes encuentran en Stremler, en otros libros también la parte de probabilidades, más o menos lo mismo en todos, pero esta está muy de hiking. De igual manera, ruido, distorsión de sistemas electrónicos. Aquí hay algunos mixes. Aquí sí hay unas partes que son referenciadas, por ejemplo, en distorsión, multitrayectoria, en THD y otras partes por ahí. Ahí hay unas cositas que están referenciadas adecuadamente a algunas a páginas web y algunas cosillas por ahí. En modulación de onda continua, esa viene muy de hiking, pero con bastantes elementos de Stremler. Eh, sí, hay bastante de Stremler ahí. Y en PLL hay algunas cosas que vienen de otro lado. La parte heterodina y superheterodina viene casi todo de Stremler, por ejemplo. Luego, cuando pasamos al ruido, viene también mucho entre Stremler y hiking. Está como entre los dos. Eh, Sí, sí, como entre los dos. De hecho, hay imágenes muy compartidas. Siempre hay cositas que agarro de un lado del otro. Modulación de pulsos, eso viene también, eso viene muy hiking. Creo que por ahí hay algunas imagencitas que son así como de lab y coach y algunos ejemplos, pero viene muy hiking también. Y esta última también viene bastante hiking con contribuciones de otros libros. Entonces, siempre como que la columna vertebral tiende a ser hiking, pero vean que por lo menos yo, ¿verdad? La manera de mi enfoque, hay muchas contribuciones de Stremler, que es un libro que, aunque es muy viejo, de estos cursos de principios básicos que no han cambiado en muchos años, ¿verdad? Viene mucho de Stremler y contribuciones a veces muy puntuales de otros libros, algunas cositas por ahí. Eh, entonces, la columna vertebral sigue siendo hiking, pero sí hay después de todo un poco por ahí. No sé si más o menos deja claro el panorama para, para que lo vean. Sí, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. De igual manera, digamos, como yo les dije, las presentaciones no son el libro de texto, digamos, es un resumen. Yo sí trato de ser muy coherente con esto, de que las evaluaciones contengan cosas que hemos visto en clase, ¿verdad? Entonces, como que no sé, o sea, yo trato de ser muy justo en eso, de no evaluarles algo que no vimos. Entonces, en términos generales, el guión del curso, pues está en las presentaciones y está en clase con lo que yo complemento, ¿verdad? No todo absolutamente está en las presentaciones. A veces sí, uno hace, ¿cómo se llama? Comentarios, algún desarrollo que no está tanto en la presentación, ¿verdad? Uno les da tips y cosas así. Sin embargo, siempre es bueno buscar el tema. Generalmente los temas son muy claros y pueden irse a libros a buscar. Entonces, mi recomendación es así como agarrar, ver los temas y buscarlos en hiking, ¿verdad? Ir leyendo ahí. Eh, Complementar con Stremler, me parece para mí que es como bastante necesario. Y luego, pues, si se quiere profundizar o hay dudas, pues se puede buscar en algunos otros libros de apoyo. Entonces, esa sería como mi recomendación, ¿verdad? Que les ayude. Yo siempre soy de la idea de que uno logra tener una comprensión buena de un tema cuando le cuentan el mismo tema, ¿verdad? Se lo dicen de una manera, como lo hago yo en clase, se lo dicen a uno de otra manera, como se lo puede decir a uno hiking o assembler, y aún más, si se lo dicen de otra manera y va a buscar otro libro, ¿verdad? Cuando uno logra un tema, entenderlo adecuadamente desde diferentes puntos de vista, porque generalmente los libros, cada uno tiene su matiz para explicar, uno logra una buena comprensión, ¿verdad? Y conforme uno va brincando a otros libros, uno ya sabe de qué le van a hablar. Entonces, cuando uno
ve el asunto y uno dice, ok, sí, este tema, a ver cómo lo explica él. Ah, sí, sí, sí. Ah, pero él lo explica aquí. Entonces uno ve tal vez una expresión que es ligeramente distinta y uno la empata con lo otro. Entonces, de repente, ¿verdad? No sé. Yo siempre me imagino que ahí es donde se hacen las conexiones neurales, ¿verdad? En el cerebro y de repente queda más afianzado el conocimiento. Entonces, como consejo mío. Pero yo sé que a veces el tiempo no da full, ¿verdad? De igual manera les voy a ir yo comentando algunas cosas de hiking. Hay cosas de hiking que a mí no me gustan. El desarrollo matemático a veces me parece que es que se pierde mucho en la matemática, ¿verdad? Tratando de esclarecer demasiados aspectos matemáticos y descuida el fondo. Entonces, yo les haré comentarios pertinentes en su momento, así como, bueno, él tiene un montón aquí de desarrollo, pero centrémonos en esto, ¿verdad? Porque pues el curso no es de matemáticas, es de comprender algunas cosas. Entonces, a veces se pone como muy estricto, ¿verdad? Muy gozoso del aspecto matemático, de definir hasta los mínimos detalles con mucha formalidad, que para mí, que está bien, digamos, pero nos puede desviar un poco del fondo. Yo siempre trato de concentrarme en el fondo, esa es la visión. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bien, bueno, entonces, ¿no? Entonces voy a iniciar propiamente con lo que quedamos la vez pasada. Estábamos en el capítulo de generalidades. Entonces voy a iniciar. Ahí si me paso desactivando el micrófono de tanto en tanto, es que no sé, el frío y demás. Siento como aclarar un poquillo la garganta haciendo bulla, ustedes saben, ¿verdad? Entonces, para que no les suene feo. Hablábamos la vez pasada y con eso cerrábamos con el telégrafo eh, óptico, ¿verdad? O también llamado telégrafo mecánico. Ahí fue donde cerramos la vez pasada, ¿verdad? ¿Por qué me gusta hacer la introducción con esto? Eso es para que entiendan, ¿verdad? Que las señales, perdón, de transmisión, de comunicación, por más que hoy veamos sistemas avanzadísimos que transmiten a altísimas velocidades, en esquemas de comunicación complicadísimos, y uno de repente ve por ahí que no siempre se me acomoda como se me acomodaba siempre el cuadro, y acabo de ver que tiene alguna diferencia. Ya lo usted. Este, por más que uno le hablen de sistemas de complejos, ¿verdad? Que cuando veamos sistemas avanzados y uno le dicen, ah, sí, un sistema de tantos niveles, avanzadísimo, de tanta velocidad, que tiene requerimientos de uno u otro tipo, etcétera, etcétera. Por más que uno vea eso, al final de cuentas, pero al final de cuentas son símbolos, ¿verdad? Que en concepto no distan mucho de los símbolos que se transmitían aquí. Al final de cuentas es lo mismo. Nada más que en lugar de tener a un señor ahí, ¿verdad? Viendo todo el día un sistema mecánico para reproducir los símbolos, lo que tenemos son máquinas que hacen eso, ¿verdad? Es un proceso al final de cuentas de lo que se hace mucho en electrónica de automatización. Entonces, ese concepto es lo que tenemos ahí. Entonces, en lugar de hacer un simbolito que se ve así, ¿verdad? Hacemos simbolitos tanto binarios como digitales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo y ese concepto es el que quiero que tengan claro. Ok, entonces, bueno, quería llegar ahí. Luego todo esto lo vimos, ¿verdad? Que era el asunto que fue sustituido cuando se hizo el telégrafo eléctrico, y vean que esta es la evolución natural de esto, ¿verdad? Y convertimos esos símbolos mecánicos, los convertimos al final de cuentas en símbolos eléctricos, y fue donde empieza, digamos, todo este paso a las comunicaciones móviles. Entonces, en esencia, hablamos de lo mismo, transmitir símbolos, ¿verdad? Símbolos. De hecho, vamos a ver que existe
la medición, generalmente decimos símbolos por segundo, pero también decimos, perdón, existe la transmisión de bits por segundos, pero también a veces hablamos de símbolos por segundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después vamos a ver que dependiendo de los esquemas de codificación que utilicemos, podemos ser muy hábiles para transmitir varios bits con un solo símbolo, ¿verdad? Entonces, de ahí es cuando pasamos a sistemas de varios niveles, que es un asunto interesante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un sistema binario con símbolos que los conceptualizamos como 0 y 1, pues en este caso un símbolo es igual a un bit, ¿verdad? Es la misma cosa, una relación 1 a 1. Pero ¿qué pasa en el momento en que logremos definir diferentes símbolos? Entonces, si tenemos símbolos diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo logro hablar de que tengo 4 símbolos para transmitir, entonces me doy cuenta que a nivel de bits, ¿verdad? Algo que ustedes conocen, yo puedo representar 2 bits con combinaciones, o sea, 2 bits tienen 4 posibles combinaciones. Entonces yo le puedo asignar símbolos diferentes a cada uno, ¿verdad? Si estuviéramos todavía en la época antigua, de yo no sé, al 00, yo podría decir, bueno, sí, entonces esta es estrellita, ¿verdad? Aparece una estrella, esta es la luna, y a este le puedo, no sé, un círculo y a este un cuadrado, ¿verdad? Entonces cada vez que yo veo un cuadrado significa 1, 1. Y demás, ¿verdad? Entonces vean que aquí, por ejemplo, un símbolo es igual a 2 bits. Y puedo seguir haciendo eso, ¿verdad? Si hago 16 símbolos, cada símbolo lleva 4 bits, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que también eso me trae otros problemas. ¿Por qué? Porque es más fácil distinguir solo entre 2 símbolos que distinguir entre 4. Y si me voy a sistemas muy altos, porque los hay, qué sé yo, un sistema, por ejemplo, de 256 símbolos, muy chiva, ¿verdad? Porque entonces yo digo, bueno, entonces un símbolo es igual a 8 bits. Y sí, suena súper bien eso, pero ya distinguir entre 256 símbolos es más complejo, ¿verdad? Pero en esencia es eso, en esencia es eso, las comunicaciones es eso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con esa parte de los símbolos? Esto está muy ligado a las transmisiones que son un poco más digitales, que son las más modernas. Vamos a ver cómo las analógicas tienen una pequeña diferencia, pero valga la pena hablar de esto porque estas son las comunicaciones pues, más actuales que tenemos. Okay. Ahora, las primeras comunicaciones eléctricas, ¿verdad? Consistían en representar alguna variable física, por ejemplo, la voz humana, es uno de los casos básicos que siguen siendo básicos, ¿verdad? Que por cierto no fue el caso de las primeras comunicaciones, ¿verdad? Porque las primeras comunicaciones, que fue el telégrafo, seguía siendo un asunto discreto. Eso es interesante, ¿verdad? Las comunicaciones nacen por telégrafo, que ustedes han visto como, o sea, por telégrafo se usaba código Morse, ¿verdad? Punto, raya, ¿verdad? Y usted veía al telegrafista ahí, enviando un montón de símbolos. Era una transmisión discreta, podríamos, en términos modernos, podríamos decir eran transmisiones digitales, ¿verdad? Nada más que el codificador era una persona, ¿verdad? Codificaba las palabras, las letras, los símbolos, impulsos, y había un decodificador que también era humano. Y trabajaba en eso, ese fue el primer sistema. Luego cuando sale el teléfono, disputado ahí entre Meucci, que era un italiano, y Graham Bell, al final de cuentas, Graham Bell se llevó la plata y reconocimiento, pero fue Meucci, mucho tiempo después se lo reconocieron en tiempos modernos. Pasamos más bien a comunicaciones analógicas, la voz es analógica, ¿verdad? Y entonces eso es lo que tenemos en esas primeras comunicaciones, digamos, un poco más modernas. Las primeras eran estas, pero después está ahí. Y entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos
variable física y las transmitíamos íntegramente, ¿verdad? Entonces, digamos que empezamos por las analógicas, brincándonos un poco el asunto del telégrafo, pero de repente para que lo tengan claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hacía inicialmente? Bueno, la voz humana, que es una perturbación de la presión en el aire, la convertimos con un micrófono, ¿verdad? Tenemos a la persona que está hablando, ¿verdad? Emite esas perturbaciones del aire acá, entonces la recogemos, usamos una membrana que tiene forma ahí como de conito, ¿verdad? Es un micrófono, que es como el funcionamiento del parlante a la -1, ¿verdad? Entonces, esas presiones pegan acá, mueven un bobinado que tenemos aquí, ¿verdad? Que tiene un imán, un asunto ahí Faraday normalito, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Esas vibraciones que tienen una forma determinada, las convertimos en una variable eléctrica, que más o menos recoge la misma forma. Y en la forma está la información. Entonces, las primeras comunicaciones eran tomar esto y transmitirlas en largas distancias. De hecho, los primeros intentos de eso, el primer intento registrado, que puede ser italiano, que les digo Meucci, si uno busca un poquito por ahí, fue un teatro en Italia, donde puso un micrófono dentro del teatro, había como un concierto de ópera, algo así. Se llevó un cable desde adentro, ¿verdad? Y lo puso en un parlante afuera, ¿verdad? Entonces se trajo el asunto acá, conecta el parlante, que distaba mucho, ¿verdad? De los parlantes modernos. Este, y que la gente escuchara afuera. Por cierto, fue un fracaso como demostración pública porque se veía horrible, casi no se entendía, pero sí demostró al principio que sí se podía, obviamente tuvo que mejorarlo un montón, ¿verdad? Pero demostró el principio de transmisión. Eso es interesante la historia. Este, y él, aunque se oía feo y la gente decía, no, hombre, eso está horrible, él entendió el asunto del potencial, ¿verdad? Que tenía su invento. Este, entonces, bueno, ahí se trataba de eso, ¿verdad? Recopilar esa señal. Entonces, vemos cómo las señales son manifestaciones físicas que varían con el tiempo y que llevan información, ¿verdad? Ya discutimos de la información, que es lo que tiene que llevar. Eso es relevante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo les digo, vamos a transmitir una onda senoidal, una onda seno, ¿verdad? Una función seno, una señal de función seno, la vamos a transmitir por 3000 kilómetros, vamos a hacer un sistema que transmita eso. Al final de cuentas, si yo muevo esa señal desde un transmisor hasta un receptor, ahí hay información cero. ¿Por qué información cero? Porque es una onda totalmente predecible. Eso no es información, ¿verdad? Entonces volvemos al asunto que tiene que llevar algo impredecible, etcétera, etcétera. Pero sí es relevante que varíe con el tiempo. Nuevamente, si queremos transmitir una señal y esa señal son 5 voltios ahí fijos, información. Para que lleve información, necesito que haya una variabilidad con el tiempo. Eso es relevante. Ahora, las comunicaciones digitales, ¿verdad? En lugar de transmitir una señal analógica completa, porque eso es lo que se hacía, digamos, cuando yo transmito un sistema analógico, tomo la señal íntegra, tal y como está, por lo menos en principio se hace así, y se transmite. Las digitales lo que hacen es discretizar, con lo cual hay una pérdida de información que es inherente al proceso, genera símbolos para cada valor discreto, ¿verdad? Volvemos al asunto, el telégrafo, lo que quieran, ¿verdad? De manera que sea más fácil su transmisión. Y eso es un poco lo que se quería, ¿verdad? Es facilitar debido al medio la transmisión. Entonces, eso es un asunto pues, interesante. Entonces, ahí tenemos donde, por ejemplo, asignamos códigos binarios, ¿verdad? Con una codificación ASCII a símbolos normalitos que usamos, ¿verdad? Los humanos y los usamos para la transmisión. Entonces, eso es algo que hace la comunicación digital. Entonces, ¿por qué gastar tanta saliva en esto? Porque quiero que tengan muy claro
la diferencia que existe entre un esquema de modulación analógica y un esquema de modulación digital, ¿verdad? Tenemos que adentrarnos en ambos conceptos, pero de entrada que tengan un panorama claro, ¿verdad? De las diferencias en uno y en otro, mientras en la digital llevamos la información completa de la onda sin preguntarnos si todo es valioso. Puede haber parte de la señal que no sea valiosa, parte de la señal que tal vez no valga la pena o demás. Tratamos, o por lo menos tratamos de que se vaya todo. La comunicación digital toma la señal, discretiza, que ya les dije, eso lleva una pérdida inherente de información y la ajusta al medio de transmisión para que sea un poco más exitosa la transmisión. Ahora, como esquemas de comunicación, es que existen 20.000 estructuras que uno va a ver en diferentes libros, en diferentes formas, que dependen del grado de detalle que uno quiera poner, ¿verdad? Entonces, yo aquí estoy usando uno de los más básicos, porque si uno ve, a veces los libros le ponen a uno aquí como 7 bloques de cada lado, ¿verdad? Pero es que eso depende del grado de detalle que uno quiera ver. En general, siempre tenemos transmisor, receptor, canal. Eso es como lo mínimo, ¿verdad? Algunos libros, los más simplistas, ponen solo esto, transmisor, receptor, canal. Aquí en este, pues yo tengo acá, que generalmente, pues el mensaje de entrada corresponde a la información, tengo que convertirlo en una señal eléctrica, por eso necesito un transductor, ¿verdad? Entonces, la señal del mensaje, ya aquí estamos hablando de una manifestación, uh, digamos que eléctrica, usualmente para nosotros, ¿verdad? Pero también podría ser óptica, ¿verdad? Pero no, bueno, no, digamos, generalmente es eléctrica, ese punto. El transmisor es el que a veces, dependiendo del medio, pues sí puede enviarla siempre en eléctrica, en óptica. ¿Por qué es que esto aplica? Porque generalmente los sistemas ópticos son manejados por sistemas eléctricos, inicialmente, ¿verdad? O electromagnética también, ¿verdad? Cuando es un medio inalámbrico. Entonces el canal, pues, puede ser una fibra, un cable de cobre, puede ser aire. El receptor recibe, ¿verdad? En estas variables. Entonces, generalmente aquí, nuevamente lo convertimos a eléctrico, por lo menos es así, a menos de que tuviéramos un sistema full óptico, ¿verdad? O algo así. Y luego lo convertimos acá hasta que llegue otra vez que sea información, ¿verdad? Usualmente vamos a tener aquí a, a las personas, porque recuerden que la información es relevante en cuanto al receptor de la persona. Entonces, eh, siempre es el fin último, ¿verdad? Que vaya usualmente en algún punto de la cadena hay alguien que interprete para que no es significativo. Ok. Entonces, bueno, aquí un poco lo que les decía, ¿verdad? El transductor, ¿verdad? Convierte las señales a micrófonos, cámara de video, sensores. El transmisor, aquí es donde les digo que a veces los esquemas se vuelven muy detallistas, porque aquí puede haber una conversión analógica digital, ¿verdad? Muestreo, filtrado, cuantización, codificación, encriptación de datos, códigos de corrección de errores, modulación. Entonces a veces uno ve los esquemas que es una cajita para esas cosas, ¿verdad? Entonces le ponen una cajita, digamos, el sistema digital, un ADC, ¿verdad? A veces le ponen un filtro, un codificador, un encriptador, ¿verdad? Qué código de corrección. Entonces a veces hay un montón de cajitas ahí que depende de ese detalle. Son una serie de operaciones que se pueden hacer ahí. Es muy relevante, muy particular, ¿verdad? Depende del sistema. El canal, lo que les decía, puede ser un cable de espacio libre, la fibra óptica. El receptor, usualmente, y esto también es importante, el receptor usualmente, pues, hace el inverso de lo que hace el transmisor. Entonces, de las cosas más básicas, ¿verdad? Generalmente el transmisor modula y el receptor demodula. Entonces de aquí viene el término modem, ¿verdad? El modem es una cajita que modula y demodula porque es un transmisor receptor. Usualmente los sistemas son de 2 vías.
Entonces, estamos hablando que si yo tengo aquí, ¿verdad? De A hacia B, pues hay para allá y también para el otro lado, ¿verdad? Entonces, de un lado, pues tengo por un lado módulo, pero cuando recibo de módulo, entonces de ahí viene modem, ¿verdad? De igual manera, cuando se codifica, se decodifica. Entonces ahí vienen los términos como codec, ¿verdad? Un codec para hacer eso, ¿verdad? Pero en general siempre tengo eso. Si cifro de un lado, ¿verdad? Descifro del otro lado. Este, entonces, ahí hay una serie de funciones que generalmente, pues, el receptor deshace, por así decirlo, lo que hace el transmisor. Pasarle a la menos uno. Y por último, en última parte, ¿verdad? La conversión, ¿verdad? Un transductor de salida, convertir variable eléctrica usualmente a una variable física, auditiva, visual. Eso es lo más común en un esquema muy básico. Ahora, uno podría ya pensar, ponerse a filosofar, ¿verdad? O irse a casos particulares de transmisiones que a veces son entre máquinas y cosas así, ¿verdad? Donde tal vez el fin último uno no lo ve como un humano, ¿verdad? Sino que algo está tomando datos de algún lado, como máquina, ¿verdad? Y alimenta a otra máquina. Bueno, y ahí uno puede ponerse a filosofar un montón de cosas, pero bueno, quedémonos nosotros con el esquema tradicional. Ya después eso vendrá para el sistema avanzado. Ok, entonces, bueno, el esquema básico, y esto siempre lo vamos a ver, incluso en las últimas partes del curso, vamos a estar planteando sistemas de comunicación que tienen ese esquema. Ok, ahora, en el rejuntado de datos, que es esta parte de introducción, es algo que por lo menos es importante que ustedes conozcan. Este curso, pues no es un curso de transmisión de datos, digamos, informáticos, por así decirlo, ¿verdad? De redes de computadoras, ya eso es como más específico. De hecho, hace mucho tiempo sí se daba una electiva que era básicamente de redes de datos amparados al programa de CISO. Este, hace mucho no se hace electiva, porque me parece que puede ser relevante. Pero por lo menos es importante que ustedes conozcan este término, por lo menos que tengan una luz. Entonces, es algo que vamos acá. Resulta que a nivel de datos de computadores, es que hoy todo apunta a este tipo de transmisión, ¿verdad? Ustedes ven que hoy en día todo se quiere transmitir en Internet, ¿verdad? De hecho, hay un término que es de redes convergentes. Ese término de redes convergentes, ¿qué es lo que quiere decir? Sí, que resulta que antes teníamos pues datos que con el tiempo las hicimos en lo que se llaman redes IP, ¿verdad? Pero también teníamos, qué sé yo, si queríamos transmitir video, circuito cerrado, ¿verdad? Entonces hacíamos, bueno, en general, una red de video que era totalmente incompatible con esto. Entonces es como las cámaras de seguridad que ustedes ven que se ponen en las casas, que llevan un cablecillo coaxial, generalmente video analógico, a veces digital, por ahí, pero que no es en formato IP, ¿verdad? Pero entonces teníamos redes de ese tipo que eran incompatibles. Luego teníamos telefonía, ¿verdad? Que era totalmente incompatible con esto, era una red aparte. Cuando salieron las redes celulares también, las redes celulares también totalmente incompatibles con los datos, ¿verdad? Era una red completamente aparte. Podíamos tener redes de sensores, a esta cosa se le llama telemetría, que era como, qué sé yo, poner un sensores en el volcán, ¿verdad? Y ver la erupción y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y teníamos ahí. Y conforme teníamos así, incluso en sistemas de audio, ¿verdad? Teníamos redes de audio que eran totalmente aparte y no eran compatibles y así podíamos pensar en un montón, ¿verdad? Hoy en día, el video, cámaras de seguridad, cada vez son más frecuentes, cámaras IP, ¿verdad? Redes IP. Telefonía. Ahora la transmisión voz sobre IP,
¿verdad? Entonces hacemos una llamada por WhatsApp, que no es otra cosa que llamadas IP, incluso de los teléfonos, ¿verdad? Las centrales telefónicas ahora se ponen centrales de voz sobre IP, y lleva un manejo un poco diferente, pero al final de cuentas son datos que se transmiten sobre la red normal, ¿verdad? Los celulares también tenemos protocolos particulares de la terminal, ¿verdad? Del móvil propiamente, a la torre, pero una vez de ahí la torre lo baja, lo convierte en datos IP y lo transmite por una red IP exclusiva para tráfico de voz, pero red IP y que se puede mezclar por otro lado. Sensores también, ¿verdad? Todo con lo que es el Internet de las cosas. Queremos transmitir y que se pegue ahí, ¿verdad? Ponemos un punto de acceso y que agarre la información y la mande por la red IP. Incluso audio, ¿verdad? Ya hay muchos sistemitas. Ustedes, por ejemplo, en Amazon para las casas hay unos sistemas de parlantes que son divertidos, ¿verdad? Que usted puede comprar sistemitas de parlantes que se pegan al enrutador, ¿verdad? Al Wi-Fi, y entonces los pones en la casa y tenés una app y los puedes manejar, ¿verdad? Entonces puedes ponerle música a cada parlante por aparte, o puedes poner toda la casa con música igual, o puedes hacer un montón de cosas ahí divertidas. De igual manera para edificios y cosas así, ya hay muchos sistemas que son IP. Entonces todo está convergiendo a redes IP, ¿verdad? Todo está yendo ahí. Y las redes de datos, que son este tipo de redes, utilizan lo que se llama un modelo de referencia. ¿Qué es el modelo de referencia? Pues un esquema estándar para transmitir, lo cual ha permitido precisamente esto. ¿Por qué? Porque como el modelo es único, es muy fácil que todo el mundo se pegue ahí, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos hoy en día. Hace muchos años, no sé, cada fabricante de computadoras hacía las computadoras como les daba la gana, ¿verdad? Entonces, de repente nos encontrábamos que IBM hacía computadoras, las hacía como les daba la gana, pero eran incompatibles con otras. Por ejemplo, habían computadoras marca Xerox, que hoy en día yo creo que solo fotocopiadoras, la verdad no sé. Este, pero eran incompatibles totalmente. ¿Por qué? Porque cada quien las hacía como les daba la gana. Hoy en día, gracias a un modelo de referencia único, todo el mundo hace igual, entonces de repente dice, tengo un punto de acceso, entonces cualquier persona puede hacer un chéchere, un dispositivo, Internet de las cosas, que se conecte al sistema, ¿verdad? Gracias a que el modelo de referencia es estándar. Hubo varios intentos, pero digamos que el más famoso, el más extendido, es el que hizo la Organización Internacional de Estándares, el ISO, perdón, en 1977, que estableció el OSI, Open Systems Interconnect. Curiosamente, el juego de palabras es que el ISO hizo el OSI, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Es un modelo que sigue las comunicaciones de datos en todo el mundo para redes IP y que ha sido el preponderante. Digamos, Apple trató de hacer su propio modelo, usaba un protocolo que se llamaba Apple Talk, que por dicha no pegó. Por dicha, ¿en qué sentido? Apple siempre ha querido hacer protocolos propietarios, o sea, que solo sirven en Apple, ¿verdad? Ustedes ven un iPhone, ¿verdad? Piezas de hardware y software excelentes, pero por un asunto de mercado yo siempre he tratado de ser exclusivos, ¿verdad? Entonces, usted solo puede hacer con el Apple Talk, puede hacer videollamadas, ¿verdad? Solo entre dispositivos de Apple. Y ya eso es una decisión comercial. Pero es que eso lo que hace es que retarda, digamos, la evolución de las tecnologías. Eh, entonces, al final, esto pues ha sido el modelo dominante, digamos, en el mundo. Y es este modelo que está aquí. Es un modelo de 7 capas. Aquí están con números. Me gusta la imagencita porque más o menos lo demuestra. No lo vamos a ver a profundidad porque no es para este curso, pero por lo menos para que tengan noción de qué se trata, ¿verdad? Es un modelo de 7 capas que va desde la parte humana. De hecho, aquí se usa mucho la broma, ¿verdad? De capa 8. Es el humano, la capa 8, porque es la capa 7 es la que está en interacción con el humano. Entonces, digamos, la parte de arriba sería la capa 8. Entonces, casi siempre se dice, ¿verdad? Que la mayor parte de los errores están entre el teclado y la silla, o sea, la capa 8, que es el humano, ¿verdad? Es a nivel
de broma. Pero entonces hay una serie de funciones que se cumplen en el modelo OSI, que es más o menos lo que siguen todos los sistemas. El modelo físico ya es aquí donde viene el cable, digamos, para comunicarse con otro dispositivo que hace la comunicación a través del medio físico y que del otro lado tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? Es igual el modelo de capas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Hasta que llegamos al humano del otro lado. Entonces, básicamente, así muy rápido, el modelo físico, pues es la parte física, como dice el nombre, ¿verdad? Cables, señales, etcétera. El modelo de enlace de datos, o data link, es un modelo que se encarga de toda, por así decirlo, la inteligencia, los protocolos para transmitir en el modelo físico, ¿verdad? Entonces son los estándares para transmitir, digamos, si el medio físico es fibra, para transmitir en fibra. Si es inalámbrico, para transmitir inalámbrico, ¿verdad? En sus distintas presentaciones que puedan haber. Entonces se trata de todos esos protocolos. El modelo de red es el modelo donde están todo lo que son enrutadores. Básicamente, es donde están todo lo que son direcciones IP para encontrar rutas y demás. El modelo de transporte se encarga de lo que llaman las conexiones de extremo a extremo, que se encarga mucho de, bueno, a nivel de computación se habla de los puertos y cosas así, ¿verdad? De que la información llegue íntegra y demás. El modelo de sesión, establecer sesiones básicamente. Digamos que yo me conecto a un computador y que el computador sepa quién soy yo, que yo me identifico, que estén identificados y demás. El modelo de presentación se encarga mucho de los formatos de los datos, que sean uniformes y que se puedan entender de extremo a extremo. Y el modelo de aplicación se encarga muchísimo de la interfaz, de lo que yo veo, cómo es, cómo se interpretan las ideas del humano, la información humana, y la convierto a idea de máquina, ¿verdad? Y luego la de presentación se trata de hacerlo. Entonces, el proceso de comunicación lleva desde alguien que interactúa con la capa de aplicación y va pasando por capas que cada una procesa la información, le añade algo, hace algo distinto, hasta que llega a la capa física, se transmite y aquí son los procesos inversos. Se recibe la información y se va procesando. Cada capa se comunica directamente con cada par de capas, ¿verdad? Uno con uno, dos, se habla con dos, entonces cuando se envían los datos, hay como lenguajes comunes a nivel de capa, ¿verdad? De hecho, se habla que cuando se transmite se está encapsulando la información, porque es como una cápsula, ¿verdad? Agarro la información y le pongo más información, más cositas, ¿sí? Y del otro lado se desencapsula el proceso inverso, ¿verdad? Que se va dando ahí. Este curso abarca básicamente lo que ocurre en capa 1. Nosotros estamos en la parte física, que es más electrónica, ¿verdad? Más de hardware y demás. Estamos aquí, en esta parte que está aquí, como para tenerlo claro. Pero sí es importante, digamos, que sepan que existe el modelo OSI, ¿verdad? Que es el modelo base, digamos, es con lo que se arranca todo el estudio, digamos, de lo que son, lo que se llaman redes de datos, que al final de cuentas a eso le llamamos redes IP. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ok, bueno, y entonces y ya vamos a esta otra parte. Entonces hagamos la pausita. Yo les dije la pausita usual, ¿verdad? Entonces hagamos la pausita, que siempre la idea es dentro de 10 minutos ya haber empezado. Entonces nos estamos un poquito antes. Entonces, hagamos la pausa, en piernas, lo que sea, y ya casi seguimos. Bien. Eh, ok. Siguiendo con toda esta parte de la transmisión y demás. Ya vimos, digamos, bueno, tenemos el concepto, los símbolos, etcétera, que son señales al final de cuentas, ¿verdad? Este, los modelos usados, incluido el modelo de datos, el modelo OSI. Ahora, para la transmisión analógica y digital, algunas cositas ahí ya basados un poco en los modelos y demás.
pues un sistema analógico transmite en forma analógica, ¿verdad? Ustedes conocen, han visto mucho esto de las señales, ¿verdad? Una señal con valores continuos, en tiempo continuo. Entonces, ¿de qué se trata? De tomar la señal, ¿verdad? Que es analógica aquí de forma muy genérica. Según vimos, esto no sería información, ¿verdad? Esto sería nada más una señal que se convierte, ¿verdad? En una forma, se transmite también en forma analógica, ¿verdad? A veces con modificaciones de la señal, pero siempre modificando de una señal analógica a otra señal analógica más apta para el canal, ¿verdad? Siempre estamos buscando ahí acomodarnos a las facilidades o dificultades del canal y un receptor que hace el proceso inverso. Entonces, pero en general siempre es transmisión analógica. La digital es transmitir en forma digital, ¿verdad? Que es, o en forma discreta, un conjunto finito de símbolos discretos en el tiempo, ¿verdad? Entonces es como hacer lo mismo, pero en algún momento necesitamos convertir, ¿verdad? Usualmente la pieza, el bloque que hace una transmisión analógica digital es como lo más sencillo de ver. Transmitimos en una serie de símbolos discretos, que podrían ser solo dos símbolos, más bien unos y ceros, o podrían ser más símbolos, un poco como lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Siempre pensando en el canal, adaptarnos al canal y demás. Y después, pues, viene un DAC, ¿verdad? Un Digital Analogic Converter que hace la función inversa y sacar la señal. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Ahora, dentro de esto, no por nada tenemos una tendencia muy alta hoy en día a transmitir digital, prácticamente todo es digital, ¿verdad? Todos los sistemas digitales tienen una serie de funciones que es importante contextualizar porque son relevantes. Una de las cosas que es bastante relevante, digamos, a nivel de sistemas digitales, es que todas las informaciones se ven igual. Si volvemos al asunto de redes convergentes, ¿verdad? Que, que les mencionaba, estábamos aquí en redes convergentes. Si yo transmitiera en forma analógica, cuando eran redes no convergentes, digamos, cada una por aparte, el video tiene requerimientos muy diferentes de telefonía, ancho de banda, demás, celular. Cada uno es un caso especial. La ventaja cuando transmito en digital, especialmente en datos IP, es que yo convierto todo, al final de cuentas, en una transmisión, en una secuencia de datos, ¿verdad? Una secuencia de unos y ceros, la forma más fácil de conceptualizarlo. Entonces, todos se convierten en un mismo tipo de señal de información para transmitir. Entonces, todo se ve igual aquí. A la hora de transmitirlo, ahí todo se ve igual. Y entonces puedo mezclar la información. Y esa es una gran ventaja. La puedo mezclar. La puedo revolver, por así decirlo. Entonces, es transparente, independientemente del tipo de transmisión, ¿verdad? Digamos que ustedes hoy en día, no sé, quieren transmitir algo por internet. Entonces, si tienen un nodo de internet, tienen toda la red de internet, ¿verdad? Que está por ahí. Le llamamos internet. Tenemos otro nodo. Y ustedes pueden transmitir ahí lo que les dé la gana, ¿verdad? Este, gracias a que es transparente para el sistema la información que están enviando. Pueden enviar lo que sea. Video, audio, señales de sensores, de lo que sea, ¿verdad? Y no tienen que adaptarse. En tiempos pasados, ¿qué había que hacer? Cuando yo quería transmitir algo, tenía que hacer radioenlaces y diseñar un sistema específico para lo que yo pudiera transmitir. Recuerdo un proyecto que hubo hace un montón de tiempo, vamos, hace más de 15 años. Había un proyectillo por ahí que era sacar información de los volcanes para el Opsicori. Ponían sensores ahí, ponían un sensor
alguna parte se está haciendo en el POAS, entonces se pone un sensor por ahí y demás, y hay que transmitirlo, sacarlo a unas antenitas en algún punto, ¿verdad? Y demás. Y había que buscar, bueno, el sensor, cómo leer eso, en qué formato de radio sacarlo, ¿verdad? Pues se sacaba inalámbrico, ¿verdad? Entonces es un formato de transmisión de radio específico que se sacaba, se transmitía, ¿verdad? Se enviaba a una sola antena, al final de cuentas, un sistema que lo recibía, y tiraba los datos a un computador y ya de ahí se podía trabajar de cierta manera, ¿verdad? Hoy en día, hace no mucho, vi un sistemas de esos y lo que hacen es transmitir por Wi-Fi de entrada, ¿verdad? Facilísimo. Entonces el sistema Wi-Fi no le importa lo que esté saliendo, ¿verdad? Entonces es muy transparente, muy positivo. Y entonces los datos se combinan, ¿verdad? Hay una alta multiplexación, entonces la red que tenía dibujada aquí aguanta eso y aguanta lo que sea, ¿verdad? Usted puede transmitir lo que sea ahí a modo de datos. Una vez que son unos y ceros, depende del tratamiento de la señal, entonces permite eso. La implementación electrónica se hace mucho más barata. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer cosas específicas, sino que lo mismo, o sea, una misma infraestructura tecnológica sirve para todo y eso abarata costos. Cuando yo voy y compro algo en China, ¿verdad? Un transmisor genérico, y le puedo poner los datos que yo quiera, se vuelve muy barato. Los sistemas digitales son más inmunes al ruido, eso hay toda una discusión, ahorita nada más lo menciono. Eh, es, es mucho más sencillo encriptar o cifrar el asunto, porque le puedo aplicar matemática, básicamente. O sea, cuando yo tengo una señal analógica, que la señal analógica yo la leo de un micrófono, por ejemplo. ¿Cómo cifro esto? ¿Cómo lo encripto? ¿Cómo lo hago secreto? Con las señales analógicas es complicado. Mientras que cuando yo convierto la información en señales digitales, son números. Ya saben de toda esta parte, ¿verdad? Son números digitales. Entonces le puedo aplicar operaciones matemáticas. Éxito. Posibilidad de detectar y corregir errores gracias a lo mismo, gracias a que lo puedo ver como números, le puedo aplicar operaciones matemáticas que me revelen si hay un error o no hay un error, ¿verdad? Lo más común es que yo tengo los datos digitales, ¿verdad? Que son números, al final de cuentas, y lo que se hace es que se les aplica una operación matemática de algún tipo. Esa operación matemática me da un resultado. Un resultado que la idea es que sea bastante único, que la posibilidad de que el resultado se repita sea muy escasa. Y entonces de ahí tengo ese resultado, ¿verdad? Y entonces cuando transmito los datos más ese resultado. Está ahí. ¿Qué hace el receptor? El receptor lo revisa, separa los datos del resultado, a los datos les aplica la misma operación matemática que el sistema ya se puso de acuerdo, ¿verdad? Obtiene su propio resultado y compara. Si el resultado es igual, no hubo errores. Si es diferente, hubo errores. Eso es una técnica de detección de errores muy básica, digamos, que se utiliza. Corregir errores ya lleva un poquito más, pero está basado más o menos en lo mismo, siempre con operaciones matemáticas, ¿verdad? Entonces, cuando aplico operaciones matemáticas, cuando agarro los datos, los especifico como matrices de datos, entonces les puedo aplicar operaciones matemáticas por filas y por columnas, y cuando detecto que hay un error en esta fila, hay un error en alguno de todos estos, y también hay un error en esta, entonces en la intersección de ellos dos, bingo, ahí hay un error, ¿verdad? Cuando lo hago bit a bit, si un 1 era un error, ¿qué quiere decir? Que no era 1. Entonces es 0. Y viceversa, ¿verdad? Si tenía un 0 y me dije, ese 0 tiene un error. Como solo hay dos posibilidades, se lo pongo en 1.
La abstracción aumenta, ¿verdad? En todos los procesos a realizar, aumenta un montón, ¿verdad? Y de hecho, vemos un montón de desarrollos que son totalmente con altísima abstracción, donde la gente no se preocupa en lo mínimo, en el asunto físico, ¿verdad? Entonces podemos hacer un montón de operaciones complejas sobre la información, ¿verdad? Y podemos hacer un montón de cosas, desde cosas avanzadas para ayudar a la humanidad hasta, hasta los filtros de Instagram o lo que sea, ¿verdad? Que le ponen unos bigotes, lo que sea. Es todo eso está ahí. Desventajas de un sistema digital. Hay desventajas, obviamente. Una de las más fuertes es que requieren mayor ancho de banda que las señales analógicas. Eso es un precio a pagar. Después veremos cómo lo logramos poner en una perspectiva donde eso se minimiza un poco, pero bueno, es tal vez la desventaja más grande. Una, que es un problema, digamos, fuerte de los sistemas, es que requiere sincronización. La sincronización de los sistemas digitales es algo que no existe en los analógicos y que no es trivial. De hecho, hay muchísima investigación en eso, porque yo necesito sincronizar la lectura de bits, especialmente cuando son muy rápidos. Entre más alta sea la velocidad, la sincronización es más compleja. Entonces, sí, hay de todo, ¿verdad? Pero tiene más ventajas un sistema digital que uno analógico. Sin embargo, y esto lo voy a insistir siempre, los sistemas analógicos no dejarán de existir. La transmisión física siempre es analógica. Por más que digamos un sistema de transmisión digital, porque lo decimos, ¿verdad? Decimos, es un radioenlace digital. Al final de cuentas, lo que se está transmitiendo son señales analógicas, ¿verdad? Por más unos y ceros que sean, estamos enviando señales que se llenan de ruido. Entonces, digamos, uno la conceptualiza y dice, sí, una señal digital, pulsos cuadrados, muy lindos, ¿verdad? Pero al final de cuentas son señales que se llenan de ruido, ¿verdad? Que se alteran, que sufren problemas, y es una señal analógica, con los problemas analógicos de extinción. Entonces no podemos dejar eso. Y por otro lado, si nos ubicamos en los esquemas de transmisión que hablábamos, acá hay un ser humano que es analógico y aquí hay otro que es analógico. Los seres humanos somos analógicos, nuestros oídos son analógicos, nuestra visión es analógica, que es al final de cuentas la mayor parte, ¿verdad? Si nos vamos a otros tipos de sistemas de lo que sea, ¿verdad? Sistemas médicos o sistemas que hagan trabajos, son sistemas analógicos, ¿verdad? Si queremos manejar un robot a distancia, son controles analógicos, palanquitas o lo que sea, ¿verdad? Por más que lo digitalicemos para el procesamiento y transmisión de información, el fin último es totalmente analógico, ¿verdad? Entonces, sí, no nos podemos desligar de eso, ¿ok? Siempre tener eso ahí claro. Algún recuento de esto tenemos que verlo más adelante, ¿verdad? Las conversiones, ¿verdad? Son pasos súper importantes. Hay que preservar la mayor cantidad de información, ¿verdad? De la señal original, porque siempre hay pérdida, pero conservando lo que se pueda del ancho banda. Entonces son como los compromisos que tenemos, en inglés le dicen los trade-offs, ¿verdad? Esas cosas. Entonces, es un proceso que siempre está, donde yo tengo que convertir de un lado al otro, ¿verdad? Entonces, veremos esa parte. Cuando veamos modulación de pulsos y modulación digital, vamos a chequear todo eso. Entonces, nada más como para tenerlo ahí presente. Ahora, conceptos. Vamos a estar hablando muchísimo en este curso de lo que son modulaciones. Modulación y demodulación, ¿verdad? De hecho, yo les decía que siempre un transmisor modula y un receptor demodula, ¿verdad? Entonces, de aquí viene lo que se llama un modem, que es un aparato que se encarga acá, que recibe señales, las demodula y transmite señales, las modula, ¿verdad? Entonces, muchas veces estos dispositivos, ¿verdad? Hacen las dos cosas, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos un modem, que es el aparato que se encarga de hacer ese proceso, ¿verdad? Pero que es modular propiamente.
Hay muchas definiciones. Yo aquí no tengo las definiciones súper formales, digamos, de diccionario, más que las de diccionario a veces se alejan un poco de las definiciones técnicas, pero modulación. Proceso de montar, vean que está en itálicas, porque no es el término técnico correcto, pero proceso de montar la señal de información en una señal portadora que la transmitirá por el canal. Entonces, aquí vemos algo muy interesante. Un modulador, ¿verdad? Un modulador recibe una señal de información, también recibe lo que se llama una señal portadora. En inglés esto se llama un carrier. Se usa muchísimo el carrier, que es el portador, ¿verdad? Y resultado de ellas dos, él me entrega una señal modulada. Eso lo hace un modulador, ¿verdad? Entonces, el proceso de modular es un proceso, podría decirse que de combinación de señales, donde lo que yo quiero es tomar la información que generalmente está en un formato no apto para la transmisión, la quiero poner en una señal portadora que sí es una señal que es por sus características básicas, es más apta para la transmisión en un canal determinado. Entonces, por ejemplo, así muy sencillo, yo tengo la voz humana, ¿verdad? Que ustedes han visto cómo se ven las señales de salida de un micrófono, pues no se las imaginan, son como las de un sismógrafo, ¿verdad? Son señales que usualmente, por diversas cosas que habrá que entrar después a discutir, no son aptas para transmitir en un canal de información. Se estudia el canal y se dice, no, aquí es más apto transmitir una señal con ciertas características. Generalmente la portadora es una señal cenital, usualmente. Y entonces yo tengo que ver cómo con el modulador transfiero lo que es información de esta señal a la portadora, modificando alguna característica de la portadora para que lleve la información. Entonces el proceso de modulación es ese, de cómo yo hago para montar la señal de información, ¿verdad? En una señal que es portadora que la transmitirá por el canal. A mí me gusta mucho siempre utilizar analogías, ¿verdad? De algo conocido para introducir un término nuevo. Un proceso de modulación que uno podría ver con una portadora y demás es, por ejemplo, la escritura. Yo tengo las hojas de papel. Una hoja de papel es un portador, un medio portador, ¿verdad? Yo tengo que buscar alguna característica de esa hoja de papel para variarla de manera proporcional a la información, ¿verdad? Tengo que buscar algo. Usualmente, lo que buscamos en una hoja de papel es que buscamos algún atributo que yo pueda cambiar para llevar la información. Pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que usualmente cambiamos en una hoja de papel para que lleve información? ¿Cuál es el parámetro que buscamos para cambiarlo y que lleve información? El color de la hoja por medio de la tinta. Correcto, gracias. El color de la hoja, ¿verdad? Con la tinta, exactamente. Eso es lo que hacemos. Usualmente en una hoja de papel hacemos modulación de color, ¿verdad? Podríamos llamarlo así, modulación de color. Y entonces, acá le variamos el color a regiones de la hoja de papel, agregándole tinta, ¿verdad? O carbón, ¿verdad? En el caso del lápiz o lo que sea, ¿verdad? Hacemos una modulación de color. Entonces la información viene de alguna forma, ¿verdad? La tenemos en la cabeza o lo que sea. Pero entonces modulamos un parámetro de la hoja y hacemos una modulación de color para enviar. Entonces
Entonces de aquí de repente uno como que empieza a cobrar sentido, ¿verdad? Cuando me hablan de modulación de amplitud, estoy buscando un parámetro de la señal portadora. Entonces en una modulación de amplitud le estoy cambiando la amplitud de la señal. Modulación de frecuencia, estoy cambiando un parámetro. ¿Cuál parámetro? La frecuencia. Modulación de fase, nuevamente es un parámetro. ¿Cuál? La fase. Entonces, esas cosillas es lo que se hace, ¿verdad? Ese es el proceso de modulación, un concepto que es muy relevante. A nivel técnico, pues sí, casi siempre lo que hacemos es que tomamos la información, le aplicamos un transductor, casi siempre se amplifica. Este es un modelillo ahí, lo encontré por ahí, pero un poco más complejo, ¿verdad? Tenemos una señal portadora, todo esto de aquí es el carrier. Y entonces el modulador toma estas dos señales que son entradas y me entrega la onda modulada. Eso es lo que está ahí. Generalmente la onda modulada nace en un oscilador, también se amplifica, casi todas se amplifican por ahí. Y ahí tengo el proceso de modulación. Ahora sí, modulé. ¿Qué sigue? El proceso de demodulación, ¿verdad? Sí, Christopher. Profe, ¿me Ujú. escuchas? Sí, sí, perfectamente. Porque, digamos, uno no podría poner la amplificación como parte de la etapa de la modulación. Sí, 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 digamos, en los sistemas de comunicaciones generalmente los diagramas de bloques usualmente se les suele omitir los amplificadores, porque los amplificadores dependen mucho del sistema de implementación física. A veces, digamos, aquí, pues aquí hay un amplificador, ¿verdad? Aquí hay otro amplificador. El modulador generalmente lo vemos a la hora de estudiarlo solo como el proceso de modulación, pero usualmente a la salida del modulador también hay un amplificador de salida. Eh, Casi siempre, digamos, van a ver que los diagramas son medios, a veces subjetivos de quién lo hace, ¿verdad? A veces, si uno lo quiere ver completo, le ponen amplificadores por todo lado y a veces no le ponen ni un solo amplificador. Es muy, muy relativo, pero sí, digamos, en el modulador usualmente se modula en baja señal, porque es más fácil. Y ya cuando tengo la señal modulada, la amplifico de salida. Tengo un amplificador, pero sí, sí, usualmente puede estar ahí. Ok, entonces, tengo los procesos, ¿verdad? Entonces, así como módulo de módulo. Digamos, en una carta, lo que decía, la modulación de color de la hoja de papel, yo de módulo como, y leyendo, ¿verdad? Porque es el proceso más humano. Pero, digamos, a nivel de señales, entonces uno puede darse una idea de qué es lo que qué es lo que se quiere hacer, ¿verdad? En la demodulación es la recuperación del mensaje original, ¿verdad? Mediante la señal recibida. Entonces, ¿qué se hace? Se recibe la señal modulada y hay que demodularla. Generalmente, pues sí, lleva un sintonizador. Vean que otra vez un amplificador acá, porque la señal se recibe débil y demás. Entonces, generalmente se filtra por ahí. Aquí hay otro, ¿verdad? Dispositivo que se encarga de hacer el proceso inverso. De hecho, ahora que lo veo aquí, debería haber un bloquecito que diga de modulador. El profesor lo va a tener que agregar ahí a modificar la, este, la imagen para que se vea. Porque no está explícitamente puesto. Generalmente ya en el sintonizador y en el amplificador viene por ahí. Pero yo necesito demodular, ¿verdad? Entonces tiene un demodulador. ¿Qué es lo que hace? Bien, el demodulador básicamente recibe la señal modulada, ¿verdad? El modulador recibe la señal modulada, la señal modulada, y me entrega la información. Casi siempre necesita insumos para poder hacer la demodulación. Casi siempre necesita una versión de la señal que se usó de la portadora. Ya eso es como más técnico, lo veremos más adelante.
pero es el proceso inverso, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que les quede muy claro el concepto, ¿verdad? Cuando yo modulo, entonces necesito información, necesito portadora, y el producto de eso es una señal modulada. Luego, recibo la modulada y tengo que extraer de ahí la información. ¿Okay? Entonces, esos dos conceptos son muy relevantes, porque después los vamos a estar utilizando frecuente y comúnmente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo modulo? Por muchos motivos, digamos, hay muchos motivos que se pueden utilizar. Aquí, por ejemplo, aquí este es un esquema óptico, digamos, pero que es lo mismo, ¿verdad? Es un modulador óptico, donde tenemos los pulsos eléctricos, que esta es la señal de información, ya viene en este formato, y la luz es el carrier o el portador, ¿verdad? Este es el carrier. Entonces yo tengo que transmitir estos pulsos a una señal que se adapte al medio. ¿Cuál es el medio en este caso? La fibra, ¿verdad? La fibra es el medio. En la fibra no transmiten pulsos eléctricos, no se propagan. ¿Qué se propaga? Luz. Entonces el canal es un óptimo para transmitir luz. Entonces, que en este caso es muy sencillo porque es una transmisión que se llama on-off, apagado, encendido, ¿verdad? Donde hay luz es un 1, como está aquí, no hay luz es un 0, ¿verdad? Entonces, el proceso del modulador óptico es convertir estos pulsos de luz, convertir estos pulsos eléctricos, perdón, convertirlos en pulsos de luz que se adapten al sistema, ¿verdad? Entonces, para transmitir en fibra, que tiene un montón de ventajas, que no recibe interferencia electromagnética, que tiene muy baja atenuación, ¿verdad? Por lo tanto, se puede transmitir a largas distancias, que tiene un gran ancho de banda, etcétera. Yo necesito adaptarme, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas de modular, que nos adaptamos al canal de transmisión. Pero piénsenlo, por ejemplo, si yo quisiera transmitir la voz, ¿verdad? A mí viene y me dan un micrófono, ¿verdad? Para hablar. Y yo quiero transmitir a largas distancias la voz. Por ejemplo, que yo quisiera transmitir radio al Valle Central. Una opción podría ser transmitir en el formato original sin modular. ¿Qué significa eso? Ponga un semejante parlante, ¿verdad? En San José, en el edificio, y póngalo a sonar durísimo para que todo el mundo lo escuche. Podría hacerse, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero tener otro sistema y pongo dos al mismo tiempo a sonar durísimo ahí? La información choca. La información, además bueno, la información choca, se destruye, ¿verdad? Hay mucha interferencia destructiva. Y no es óptimo para el canal porque la voz se atenúa mucho en el ambiente y no sirve para largas distancias. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor buscamos un medio portador que sí se pueda y que además tiene la característica de que como los medios portadores usualmente son señales en alta frecuencia, yo los puedo distinguir por frecuencias distintas, ¿verdad? Puedo tener señales más rápidas, más lentas, que puedo filtrar selectivamente y me permiten la coexistencia de señales en el medio. Como les digo, por ejemplo, en el caso de la voz, ¿verdad? Y yo tengo, imagínense, piensen en el sistema de radio FM. Radio FM tiene un montón de emisoras y yo las puedo enviar por frecuencias distintas de manera que no choquen. Si yo transmitiera todo en el sistema original, todo se destruiría fatalmente, ¿verdad? Entonces, esa es una desventaja. Entonces, por un lado, ventaja de modular, adaptación óptima al medio de transmisión, ¿verdad? Varias señales se pueden transmitir simultáneamente con diferentes frecuencias portadoras, ya sea por transmisiones individuales o por multiplicación, ¿verdad? Eso se puede verlo después. Se puede escoger la frecuencia con menos ruido e interferencia, o sea, la frecuencia óptima. El ancho de banda relativo, ¿verdad? Disminuye altas frecuencias. Eso tiene que ver con que, digamos, si yo transmito la voz humana, por ejemplo, más adelante se verá, está aproximadamente entre 0, no es 0 exactamente, son como 100 Hz, digamos, bueno, no importa, como entre 20 Hz
bueno, no, como entre 100, es como entre 100 Hz y 20 kilohertz, más o menos. Si yo quisiera distinguir los canales, ¿verdad? De 20K, entonces si los quiero transmitir, por ejemplo, en alrededor de 100K, pucha, solo me caben, digamos, pensando de manera muy estricta, 5 canales, ¿verdad? De 0 a 20K, de 20 a 40, de 40 a 60, 70 a 80, 80 a 100, ¿verdad? Ahí hay 5 canales, ahí de repente es como que se va llenando muy rápido, ¿verdad? Pero si yo subo eso y lo quiero transmitir alrededor de una frecuencia, por ejemplo, de 1 gigahertz, que representa 20K alrededor de 1 giga, de casi nada, ¿verdad? O sea, estamos comparando 1 giga, son 1000 millones, y estamos comparando una señal de 20.000. Ven la relación que hay. Entonces, el ancho de banda relativo disminuye a alta frecuencia. O sea, 20K representa mucho menos alrededor de 1 giga que alrededor, por ejemplo, de un mega, por ejemplo, ¿verdad? Hay 3 órdenes de magnitud. Entonces, cambia mucho. Entonces es una de las ventajas de modular. Dentro de la modulación, hablamos mucho de la modulación de onda continua, en inglés Continuous Wave Modulation, que es la más común. Significa, bueno, la señal es modificada, la señal que es modificada para llevar la información se llama portadora, en inglés es carrier, son muchos términos que están ahí. La mayoría de sistemas usan una señal cosenoidal, ¿verdad? Como portadora, y eso es Continuous Wave Modulation. Entonces, es una señal dada por esto, ¿verdad? Es una señal así, que es una forma básica de la naturaleza y demás, donde identificamos claramente una amplitud, ¿verdad? Un valor ahí A, una frecuencia, es la frecuencia de la que transmite, y una fase. Ustedes conocen las señales y demás, entonces ahí está el carrier, ¿verdad? Entonces, identificamos eso, tenemos la frecuencia portadora, amplitud de portadora y fase de portadora. Se suele poner mucho el subíndice C por carrier, ¿verdad? Carrier. De hecho, ahí como que hace falta agregar agregarla en la ecuación. El AC nada más. A la fase casi nunca se le pone el subíndice C, se puede poner, pero no es común. Pero AC y FC es muy común. Entonces la señal que lleva la información, ¿verdad? La señal que lleva la información y que modula a la portadora es la moduladora. ¿Quién es la moduladora? La información. O sea, si nos vamos al esquema que veíamos hace rato, acá, esta señal de aquí es la moduladora, porque ella modula a la portadora. Y entonces, aquí ya tenemos la señal modulada. Entonces, la moduladora es la que lleva la información y que modula algún parámetro de la portadora para darle a la portadora. Entonces, ahí es relevante ese término que está ahí, ¿verdad? Entonces, es importante que tengan claros los conceptos porque incluso, por ejemplo, en la redacción de problemas se usan esos términos y ustedes tienen que tenerlos claros, ¿verdad? Entonces, se tiene una señal moduladora de tanto, entonces ustedes ya tienen que saber a cuál se refiere, ¿verdad? La señal portadora es tal, entonces calcule la señal modulada, viceversa. Entonces, son términos que ustedes tienen que saber manejar, que es relevante. Generalmente, la moduladora es una señal de baja frecuencia en comparación con la portadora. Eso es lo más común, en el 99.99 de los casos, ¿verdad? Esta señal es de más baja frecuencia que la portadora. Usualmente, la transmisión se hace con portadoras de mayor frecuencia que la moduladora o que la información. Caso típico el de la voz y transmisión FM, ¿verdad? Ya les decía, la voz, ¿verdad? Llega hasta 20K. Por ejemplo, en FM
transmitimos en un rango que va desde 88 a 108 megahertz, que se sube en frecuencia. Entonces hay un proceso de traslación de frecuencia, la información se sube en frecuencia y cuando se demodula, se baja en frecuencia. Eso también tiene que quedar como muy claro porque es algo que se utiliza mucho. Conceptos, también multiplexación, ¿verdad? Lo usamos mucho, combinación de varias señales para transmitirlas en un solo canal, ¿verdad? La primera que se usó, de las más básicas, Time Division Multiplexing, que es la intercalación de señales en el tiempo. Entonces es cuando tenemos señales distintas. Pues aquí, por ejemplo, tenemos un canal 1, un canal 2, canal 3, tenemos 3 señales distintas. Usamos un método para combinar las señales. Le damos lo que se llama una ranura de tiempo a cada uno o un time slot, como lo quieran ver, ¿verdad? Entonces, aquí va la combinación de las 3 señales. Entonces, decimos, cada señal tiene, no sé, 10 milisegundos para transmitir. Entonces, 10 milisegundos transmite, luego otra, ¿verdad? Eso es en secuencia, ¿verdad? Que va este asunto. Se transmite, ¿verdad? Por el canal y después hay que separarlo nuevamente. Sistemas TDM, Time Division Multiplexing. Eso porque más adelante vamos a ver algunos ejemplos específicos de algunos sistemas TDM, entonces para que quede el concepto de una vez. Frequency Division Multiplexing, o multiplexación de señales, ¿verdad? Comportadoras de frecuencia diferente. Eso, ¿verdad? Bueno, esto es multiplexación por división de frecuencia directamente, pero lo que se multiplexan son comportadoras de frecuencia diferente. Este es el caso más típico donde vemos que se utiliza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usualmente la frecuencia central es lo que se llama la portadora. Entonces yo aquí tengo la frecuencia de carrier 1, la frecuencia de carrier 2, la frecuencia de carrier 3. Yo monto la información que tiene determinado ancho de banda, ¿verdad? Ven que en estos las señales de información son iguales, es como agarrar la voz humana, ¿verdad? Tres conversaciones, 3 señales de voz. Y entonces las divido en frecuencias, que es lo que hace un sistema de radio FM, por ejemplo, y las transmito así, ¿verdad? Eso es para recuperar la información, le aplico un filtro. Eso es un FDM, lo que está en el AE. De lo más típico que se utiliza. Luego tenemos Space Division Multiplexing, multiplexación de señales usando canales paralelos para la transmisión, que pueden ser canales físicos o canales de frecuencia cuando es transmisión inalámbrica, pero es con transmisión paralela. En fibra se usa mucho el FDM. Se tira un solo cable, ¿verdad? Que lleva un montón de fibras individuales y la transmisión es individual. Si lo queremos ver a un nivel más simple, es como por ejemplo cuando, no sé si habrán visto sistemas de audio, ¿verdad? Entonces es un sistema para un parlante o algo así que tiene 2 cables, L y R, ¿verdad? Izquierdo y derecho. Entonces, uno tiene un parlante, por ejemplo. Hoy todo es Bluetooth, entonces como que cuesta visualizarlo más, pero todavía tienen entradas cableadas, ¿verdad? Entonces tienen L y R. Entonces ahí yo le conecto un cablecito, 2 cables en realidad, uno en cada canal, ¿verdad? Que vienen por ahí y que por ejemplo yo se los conecto al teléfono, ¿verdad? A la salida de los audífonos. Los audífonos, ustedes han visto que tienen varios aritos de conexión. Uno es el canal L y otro el canal R. Ahí van en paralelo. En fibra se usa así. Y en transmisión inalámbrica se puede ver como canales paralelos de transmisión también, ¿verdad? Es una forma, digamos, de verlo, aunque eso también, ya ahí uno se pone a filosofar, ¿verdad? Uno diría, bueno, pero eso es como un FDM. Sí, es como un FDM, ¿verdad? Es como un poquito relativo a ese asunto, que se presta a veces para filosofar, pero bueno, básicamente ese es un concepto. Modos de transmisión.
modos de transmisión son términos que se usan comúnmente a la forma en que se transmite la información entre estaciones, ¿verdad? Entonces, simplex se abrevia muchas veces como SX. Este es el TV y la radio tradicional, ¿verdad? Simplex es de un lado al otro, nada más sin retorno. Ven que no hay retorno. Eso es un sistema simplex. Hoy en día casi nada es simplex, casi todo lo queremos en transmisión bidireccional, pero bueno. Half duplex es bidireccional, pero no al mismo tiempo. Eso quiere decir que yo puedo transmitir en un sentido y en otro, pero no simultáneamente, ¿verdad? No simultáneo. Como son los walkie-talkies, ¿verdad? Ustedes agarran walkie-talkie y es el radio, ¿verdad? Transmiten en la misma banda de frecuencia. En la misma se transmite y se escucha, ¿verdad? De hecho, solo tienen un parlantillo ahí, pero no, yo no puedo escuchar y hablar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces es el tipo walkie-talkie donde usted habla, ¿verdad? Y usted termina de hablar y como en las películas dicen cambio, ¿verdad? Para decir que ya terminé y puede usted hablar, ¿verdad? Y si los dos hablan al mismo tiempo, la señal choca en el canal y se destruye. Bueno, esos son half duplex. Todavía hay sistemas, digamos, sistemas de radio que siguen siendo half duplex, pero hoy en día casi todo tiende a ser más bien de transmisión simultánea. Entonces, hay que ver toda esa parte, digamos, lo más moderno es algo simultáneo. El full duplex ya es el simultáneo, ¿verdad? Como las llamadas telefónicas. O sea, usted agarra el teléfono y mientras usted está hablando, está escuchando. Simultáneo. Para eso necesito dos canales, ¿verdad? Si ustedes ven la diferencia en las imágenes, esta imagen es un canal con una flechita. Este es un canal con flechita para los dos lados, pero obviamente si transmito simultáneo la información choca. Aquí tengo dos canales. Entonces, por ejemplo, los celulares para transmitir usan lo que se llama un uplink para ir del teléfono a la torre y un downlink, ¿verdad? Un enlace de bajada para ir de la torre al teléfono. Eso es, con eso logro un full duplex. Con sistemas de radio necesito también dos canales, sistemas telefónicos, un par de, digamos, telefonía tradicional alambrada, un cable para transmitir, un cable para recibir, y en fibra, viajando fibras, una para mandar y otra para bajar, ¿verdad? Que es muy común, eso que está ahí. Y que en los servicios de internet caseros, por ejemplo, entonces se puede controlar la velocidad de ellos independiente, ¿verdad? Entonces es cuando tenemos, por ejemplo, internet simétrica o asimétrica. En casi todos los sistemas tenemos asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo más de bajada que de subida, ¿verdad? Porque uno generalmente consume más de lo que envía. Entonces casi todos los operadores le venden a un internet asimétrico. Entonces usted tiene un asimétrico y qué sé yo, contrata un 3010 megabits por segundo. 30 de subida, 10 de bajada. En un simétrico, entonces qué sé yo, contratan un simétrico, entonces nada más lo ponen así. No hay que especificar los dos porque es simétrico, ¿verdad? Empresarialmente se busca muchas veces lo simétrico. Hoy en día, poco a poco, vamos a llegar al punto donde ya los sistemas los van a vender todos simétricos, pero todavía estamos mucho en la simetría. Estamos mucho en la simetría. También tiene que ver con los modelos de negocio, cómo le sacan uno más plata, ¿verdad? Entonces, te venden el asimétrico a un precio y, usted quiere simétrico, ¿verdad? Entonces, sí, el simétrico le cuesta más, pero tiene más ventajas y demás, ¿verdad? Pero es que también, sí, por ejemplo, las videollamadas, cuando hay reuniones, bueno, ahorita, en este momento,
como yo estoy presentando contenido, tengo encendida mi cámara, por ejemplo, yo estoy subiendo más de lo que estoy bajando, ¿verdad? Ustedes están viendo mi video, de lo que comparto y demás, escuchan, pero ustedes interactúan poco, entonces envían poco o nada. Entonces tenemos una relación asimétrica, ¿verdad? Ahorita, pero en una videollamada de tú a tú, digamos, son videollamadas simétricas, digamos, si tuviéramos todos encendidos la cámara, se vuelve simétrico el asunto, ¿verdad? Se están enviando. Entonces, de cada vez el simétrico se va haciendo la norma, pero todavía no, ¿verdad? Y todavía también, como les digo, son estrategias de mercadeo. Sí, Christopher. Profe, ¿y a las compañías les es más caro la subida que la bajada? Digamos, ¿Cómo? como una empresa que va a poner un internet a una casa, por decirlo así. ¿A ellos les sale más caro que usted tenga subida que lo que usted tenga de bajada? ¿O le sale Mm, igual? lo que hace es que, digamos, con un asimétrico, le ponen un poquito de freno o bajan un poco la cantidad de tráfico que manejan sus equipos o a la que están comprometidos de manejar sus equipos, ¿verdad? Porque si me ponen un simétrico, ellos tienen el compromiso de darle a todos sus clientes la capacidad de subir datos a alta velocidad, ¿verdad? Entonces, les reduce un poquito el tráfico y les reduce un poquito el estrés sobre sus equipos, digamos. Entonces pueden relajarlos un poquito, van a manejar menos tráfico porque están disminuyendo la cantidad de datos que manejan en uno de sus extremos, ¿verdad? Entonces, sí hay un asunto un poquito de costos. Sin embargo, conforme avanza la tecnología, el procesamiento de datos cada vez es más barato, ¿verdad? Entonces, sí, conforme pasa, eso va a ir cambiando, ¿verdad? Es como el asunto de decir, ¿le sale más caro darle internet de alta velocidad a sus clientes o no, ¿verdad? Ustedes están viendo, no sé si han puesto atención al mercado de proveedores, de repente, antes teníamos, qué sé yo, lo común era tener 2 megas, 5 megas, 10 megas y tenía un montón, ¿verdad? Hoy en día ya andamos más comunes en 30, 50 megas, eso es bastante común y mucha gente lo está actualizando y le pone baratísimo 100 megas, ¿verdad? Aunque uno no los use los 100 megas, pero le dan los 100 megas, ¿verdad? Eso es porque los equipos cada vez tienen más capacidad y entonces ya les da parecido. Además, estadísticamente, uno como usuario generalmente no consume tanto. Vamos a decir, consumir a 100 megas no es tan común, ¿verdad? Entonces, va cambiando. Entonces, de igual manera va cambiando el asunto del manejo de datos de lo que uno puede subir. Estrictamente sí necesitan tener más capacidad instalada para darle a uno incluso más capacidad de subida, pero de poco a poco esos límites van bajando, conforme los equipos son más modernos. Espero que haya quedado ahí más o menos claro. Sí, profe, pero ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Ok, ahí cerramos este tema, venía otro. Entonces, por hoy dejémoslo acá. Próxima clase empezamos a trabajar en esta parte de decibeles, donde hay algunas cosas interesantes que ver ahí. Si podemos hacer algunos ejercicios en un poquillo de algunos sistemas. Y quedan conceptos, un montón de conceptos. Los últimos son mucho de repaso ahí. Entonces, si ven la presentación, no se asusten porque es muy grande. Los últimos son un montón de cosas que se supone que ya saben, que nada más las menciono. Así que tengan en cuenta esto. Listo. Entonces, estamos por hoy. Que le pasen muy bonito. Que tengan un bonito día, un buen fin de semana y nos hablamos el martes. Gracias, Ok, profe. gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. hasta luego, que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Profe, Señor.